titulada El poder de interceder. Créame que es una palabra bastante fuerte, diría yo, y en la mañana quedé un poquito agotado en el primer servicio, porque esta palabra realmente nos habla como iglesia, nos enseña qué tenemos que hacer, cómo debemos de actuar, que somos un cuerpo en Cristo y que necesitamos cada uno de los que estamos a la par ahí. Usted lo ve ahora con distanciamiento, pero necesitamos de esas personas. Todos en lo personal tenemos un recuerdo en nuestra vida que nos ha marcado, que no olvidamos, sea bueno, sea malo. Ahí está ese recuerdo. Y en lo personal yo tengo un recuerdo que nunca voy a olvidar, y en alguna ocasión lo he mencionado, quizás usted lo recuerde, pero algo que yo nunca olvido en mi vida es el día en que yo me bauticé en agua. Ese día para mí fue especial, claro, porque di un paso importante en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, pero nunca lo olvido porque ese día yo me estaba ahogando. Ese día me estaba ahogando y yo realmente pude sentir que definitivamente iba a morir. Y uno de los recuerdos importantes de eso es que mientras yo estaba, si usted alguna vez se ha ahogado, o sea, se ha escapado de ahogar, si no estuviera acá, usted sabe que uno empieza a dar chapalear agua y a volar manazos y patadas, y lo que se acerque usted lo va a rasguñar y lo que sea, porque usted está desesperado. Y yo recuerdo que en mi desesperación ese día habían un grupo de hermanos y todos me estaban dando la espalda, o yo estaba a espalda de ellos, y no me podían ver en mi desesperación, en mi agonía. Y yo tenía la mirada fija puesta en una hermana porque era lo más cerca que tenía. La recuerdo y todo en mi memoria. Es algo que no puedo borrar. Gracias, Marian. Y recuerdo que yo nada más pensaba, yo decía, yo quiero que ella me vuelva a ver. Si tan solo ella me viera, puede dar una voz de auxilio, puede gritar, Alan se está ahogando, sálvenlo. Pero no fue así. Ella nunca volteó. Los hermanos se bañaban y disfrutaban del río, ni yo. Era mi peor pesadilla, mis minutos más eternos, segundos eternos. Y recuerdo que sí, me encomendé, digo yo, aquí ya lo que sigue es ver a San Pedro. Y empecé ya a ver ya lo oscuro del agua, lo turbio, cuando de lo profundo me levanta una persona, me levanta un muchacho que se estaban aventando ellos desde un puente, disfrutando también del río, y vio mi desesperación. Y él me sacó, y cuando ya él me sacó, la señora, la hermana que yo quería que me viera, ahí sí vio. Y gritó, él se está ahogando. Y ya se armó el alboroto y todo el mundo se vino, ¿verdad? Y aquello, empezaron a ver si ya me podían resucitar, pero gracias a Dios no me morí. Bueno, aquí estoy. Y nada más fue eso, pero yo decía, lo que me marcó y lo que quiero resaltar en esta enseñanza de hoy es que si esa hermana me hubiera visto en mi desespero, cuando yo chapaleaba, quizá mi tormento y mi sufrimiento hubiera sido menos. Si ella hubiera dado la voz de auxilio, si hubiera vuelto a escuchar y no hubiera estado tan distraída. No la estoy culpando, ¿verdad? Solamente eso hubiera sucedido si ella hubiera vuelto a ver, pero Dios no quiso que pasara así. Bueno, en fin, si ella hubiera vuelto a ver, me hubiera socorrido más a tiempo, pero nunca lo hizo. Sin embargo, lo hizo hasta después. Y esto me llama la atención porque la palabra interceder viene del verbo hebreo paga, así se pronuncia el verbo hebreo paga, y significa buscar auxilio por alguien más. Cuando usted intercede, la oración de intercesión va más allá de la oración que yo hago por mis asuntos personales,
por lo que yo quiero con Dios, por mi intimidad con Dios, va un asunto de mi hermano, de la situación que está pasando. Y no es que yo la llevo a Dios porque yo soy el pastor o soy el ministro o soy el más capacitado para, no. Yo voy a buscar auxilio del que sí puede socorrer a esta persona. Así que cuando yo sé y soy consciente de la situación de algún hermano que muchas veces están dando patadas de ahogado, y muchos quizás están en mi situación espiritual dando esos manotazos y nadie los oye. Y estoy seguro que sin importar si esa es su situación, que nadie te está escuchando en tu proceso, en tu dolor, estoy seguro que como a mí me sacaron físicamente, espiritualmente, Dios te va a levantar de esa profundidad. Pero también estoy convencido que si como hermanos dejamos un poco a un lado la distracción y nos enfocamos en las necesidades también de todos nosotros, vamos a poder socorrer a tiempo a aquellos que están pasando por problemas y los vamos a levantar, porque juntos vamos a clamar por la situación de nuestros hermanos. Vamos a buscar auxilio pronto para esas personas. Y acá yo quiero hablar acerca de 4 cosas por qué la iglesia tiene que interceder. Porque nosotros no podemos interceder por cualquier cosa. No es que vamos a andar orando y clamando por lo que sea. La intercesión es algo que debemos de hacer con el conocimiento de la palabra de Dios, primeramente, porque la palabra de Dios nos lo muestra, y porque bajo la dirección de esto nosotros sabemos que vamos a tener respuesta de Dios si oramos. Dice el apóstol en primera de Juan, si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye y vamos a tener respuesta de Él, si oramos conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero porque la iglesia debe de interceder es por sanidad. La iglesia debe de ser una iglesia intercesora por la sanidad de las personas. Estamos hablando en términos de enfermedades. Me llama la atención que en este tiempo, eclesiásticamente, muchas iglesias minimizan el poder del Espíritu Santo. Minimizan el poder de Dios diciendo, bueno, es que si esta persona está enferma, muchos dicen, no vamos a orar por esta persona, porque si la voluntad de Dios no es sanarlo, entonces estamos gastando tiempo orando por esta enfermedad, porque Dios no quiere sanarlo, quizás se lo quiere llevar con esa enfermedad, así que no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios y por eso no vamos a orar. Mucha gente piensa de esta forma, pero la Biblia a mí me enseña completamente lo contrario. La Biblia a mí me enseña que la iglesia debe de interceder por la sanidad física y espiritual de las personas, sin importar si la voluntad de Dios es o sanarlo en el momento o a través de ese proceso pasarlo a su presencia. Mi deber como iglesia es orar por la sanidad de esa persona. Ese debe de ser el poder de la intercesión. Y ya lo vamos a ver aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 16. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de Dios. Entonces David rogó a Dios, y subraye esa palabra, rogó a Dios. Aquí nos está diciendo que David está intercediendo por su hijo. Un hijo que tuvo a causa del pecado, a causa de la desobediencia a Dios. Dios le dice, yo me voy a llevar a este niño. Mi voluntad, a David se le manifiesta la voluntad de Dios antes de interceder por su hijo, y la voluntad de Dios es, yo voy a llevarme a tu hijo porque es a causa del pecado y de tu desobediencia. Sin embargo, David, conociendo la voluntad de Dios, dice la palabra, le rogó a Dios por el niño. Y no solamente rogó, dice la palabra, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. El relato y la historia dice que lo hizo por 7 días.
7 días David no comió, se metió en un ayuno, en oración, clamando para ver si Dios podía decidir lo contrario. Y muchas veces creemos que porque oramos en este sentido vamos en contra de la voluntad de Dios. Somos personas que rebeldes a la autoridad o rebeldes a lo que Dios ya decidió, pero todo está con la actitud que tú lo hagas. Porque si tú vienes con una manera soberbia a decirle y a imponerle a Dios las cosas, el asunto cambia. Pero si con humildad entiendes tu falta, tu situación, y con sencillez de corazón puedes entrar a la presencia de Dios a orar y pedirle al Señor que tenga misericordia, y aunque al final Él no haga lo que yo quiero, aquí se nos damos cuenta si yo estoy orando por la voluntad de Dios o no. Y eso está ahí en el verso 20 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice que entonces David, el niño muere. El niño siempre muere a pesar de la intercesión que David hace. Dice la palabra: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Aquí está el corazón verdadero de David, un hombre que a pesar de que Dios no hizo lo que él pedía, él aceptaba la voluntad de su Dios. Y si Dios lo hubiera sanado, de igual forma él hubiera adorado. Y si Dios se lo llevó, la Biblia nos enseña que de igual forma adoró. El hecho de que yo le pida a Dios: Señor, ten misericordia por esta enfermedad, dice la palabra que Pablo le clamaba repetidas veces a Dios que le quitara el aguijón en su carne, y Dios no lo hacía, pero él oraba y le pedía a Dios que le quitara esa enfermedad, aún sabiendo que la voluntad de Dios era que tuviera ese aguijón para que no se ensoberbeciera de tanto conocimiento. Pero yo no puedo decirle a alguien que yo no sé si Dios no te quiere sanar, entonces no vamos a orar por ti. Tienes que esperar la voluntad de Dios. Yo como iglesia debo de interceder siempre por la sanidad, y no solamente por decirlo, sino creyendo que Dios va a hacerlo. ¿Sí me voy a entender, iglesia? Están igual que los de la mañana, los veo como asustados. Les dije que me iba a ir al parque a predicar porque los veía como asustados, como que no era aquí el asunto, amén. Pero yo creo en ese Dios de poder, y hoy el Señor va a hacer milagros y sanidades en este lugar. Marcos capítulo 5 verso 22. San Marcos capítulo 5 versículo 22 y 23. Aquí vamos a profundizar en algo doctrinal. Mateo capítulo 5 verso 22 dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y el 23 dice: y le rogaba mucho. ¿Cómo rogaba Jairo? Mucho, gracias, alguien está leyendo conmigo. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí me llama la atención algo: la niña está agonizando y Jairo pide salvación. ¿Sí nota eso? Y la palabra de Dios, usted ve, los judíos relacionaban mucho la sanidad con la salvación. Y ya le voy a explicar por qué lo hacían. En el antiguo pacto, antes de que Cristo viniera y pagara el sacrificio de la cruz, los pecados que habían cometido los hombres traían consecuencias de enfermedades. Entre ellas una muy mortal era la lepra, tanto así que eran exiliados, y la lepra venía a causa del pecado, a causa de la abominación. Cuando el rey de Asiria entró y ofreció culto y que le correspondía a los sacerdotes, inmediatamente, dice la palabra, los sacerdotes lo reprenden y salió leproso de aquel lugar por hacer algo que no le correspondía.
La lepra venía a causa del pecado. Así que los judíos habían entendido que la enfermedad venía a causa del pecado, y el pecado trae muerte. Por eso cuando le pedían a Dios sanidad, le pedían salvación, porque ellos decían: si yo soy salvo, voy a recibir sanidad. Si mi Cristo me rescata de mi pecado, yo sé que si soy salvo, tengo la sanidad por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y es lo que ahora nosotros vivimos y entendemos, que ya el sacrificio Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, y por sus llagas fuimos nosotros curados de toda enfermedad. Hay gente que dice, al menos muchos ortodoxos dicen, que este pasaje se refiere únicamente a la sanidad del alma y del pecado. Pero cuando yo leo los evangelios, entiendo que los judíos enfocaban la enfermedad con la salvación a causa del pecado. Y usted lo puede ver ahí mismo en ese pasaje que estamos leyendo. Vea lo que dice, que de pronto después de que Jairo se le acercó, en el verso 27, dice la palabra de Dios en el verso 27, que se le acercó una mujer en la multitud que decía, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó y tocó su manto, porque decía, dice el 28, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué era lo que tenía ella? Un flujo de sangre. Tenía un padecimiento médico, algo físico. Pero ella dice, si lo toco seré sana. No, ella no dice eso, dice, si lo toco seré salva. Los judíos relacionaban la salvación con la sanidad. Así que entendemos que mi Cristo tiene la voluntad, la capacidad y el poder de que si yo me acerco a Él con fe, de sanarme. Y si no me sana hoy y no me sana aquí en este tiempo, me sana en la eternidad. Pero yo al cielo no entro con cáncer, yo al cielo no entro con diabetes. O mi Cristo me sana ahorita o me sana en el cielo, pero estoy seguro de que la enfermedad no proviene de Él, y de que su propósito es sanarnos. Y aquí es donde entendemos la voluntad de Dios. No es que si Dios me lleva por cáncer, muchos cristianos dicen que Dios no quiso sanarlo. No, Dios lo sanó, hermano. Se lo llevó a su presencia, ahora está mejor que usted y que mí. Dios lo sanó, lo libertó del cuerpo que es corruptible y se deteriora, lo libertó, lo sanó. ¿Cómo vamos a decir que Dios no está libertando gente que está partiendo por enfermedad? Los está libertando. Si yo tuviera que padecer de una enfermedad, créame que desearía que después de haber muerto ver a Cristo y dejar de padecer esa situación. Tenemos que estar en los zapatos de alguien que está sufriendo una enfermedad terminal para darnos cuenta de lo que se sufre en carne, y para que entendamos que aún en vida tenemos que interceder por esas personas, porque no hay nada más difícil que sufrir por una enfermedad. Y anhelamos ser redimidos. El apóstol Pablo decía, yo deseo estar ausente en mi cuerpo y presente delante de Cristo. Yo deseo ya quitarme este cuerpo de corrupción y estar en un cuerpo incorruptible en su presencia, porque es mucho mejor. Pero voy a estar aquí por causa de ustedes. Claro que es mejor estar en la presencia de Cristo. Y yo sé que mi Dios quiere sanar. Si usted lo cree conmigo en esta mañana, Dios va a hacer algo. Y vea que cuando la mujer acá se le acerca, la del flujo de sangre, y ella recibe esa sanidad a causa de su fe, en el verso 34, Cristo le responde y le dice, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. No le dice te ha hecho sana. Sin embargo, ya ella entendía con ese término que había sido salva de qué, y le dice, y queda sana de tu azote. Ella veía su castigo, su flujo de sangre, como un castigo, un azote a causa del pecado. Recibí salvación por Cristo, e inmediatamente recibí la sanidad de aquel castigo que me agobiaba. Gloria a su nombre. Vea lo que dice Santiago capítulo 5, y aquí la palabra nos va a explicar cómo funciona exactamente este asunto de la sanidad. Santiago capítulo 5, vamos a leer el verso 14 y 15. Santiago 5, verso 14, dice así:
¿Está alguno enfermo entre ustedes? Yo quiero que usted se interiorice en este momento y se cuestione si estamos hablando de enfermedades del alma o estamos hablando de enfermedades físicas. Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo el Señor. Y la oración de fe, vea cómo nuevamente relaciona la enfermedad con salvación. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero hay una cláusula para que esto funcione, y está ahí en el verso 16. Dice así, póngale cuidado porque esta es la fórmula para que esto funcione tal cual lo dice Santiago. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren, intercedan unos por otros. ¿Para qué? Para que lo que hablamos anteriormente, para que poniéndole aceite, para que orando por él, para que llamando a los ancianos de la iglesia sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero para que esto suceda, yo necesito confesar mis pecados. No todas las enfermedades son a causa de mis pecados. Muchas son a causa del pecado original del hombre. La palabra de Dios dice que cuando Adán pecó, la tierra produjo espinos y escarnos. La tierra fue maldita a causa del pecado. Vino la enfermedad. Que muchos podemos contraer una gripe, que muchos podemos contraer un COVID, que muchos podemos contraer X cosa que no es a causa de mi pecado. Y a como hay cuestiones externas, también hay cuestiones internas. Hay enfermedades que son a causa de mis pecados. Resulta que la hermana Petronila se comió 58 piñas de tamales en diciembre. Se abotagó y llegó a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, ore por mí porque tengo el colon irritado, inflamado, tengo gastritis crónica. Y tiene una enfermedad. Ore, y el pastor tiene que hacer un milagro, ¿verdad? El pastor tiene que, wow, sorprendentemente, estilo Superman, salvarla ahí. Pero esto no funciona de esta manera. Cuando yo he cometido faltas, dice la palabra, confiesen sus ofensas para que sean sanados. Santo es el Señor, amén. Lo correcto sería que la hermana Petronila le diga al pastor: me comí las 58 piñas de tamales, pastor, y por eso tengo esto. Entonces el pastor o los ancianos de la iglesia, con el discernimiento de la palabra, le dirán: arrepiéntase por el pecado, porque a causa de su pecado usted está así. ¿Cómo, pastor? Pero solo comí. Ajá, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado de glotonería. Glotón, glotona. La enfermedad es a causa del pecado, sea externo o sea personal. Y cuando esta persona se arrepienta, decirle: bueno, el próximo diciembre no lo va a volver a hacer. Sí, pastor, yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y entonces vamos a orar y va a venir la sanidad. Yo lo creo porque hay una confesión de pecado. Hay una confesión de mi falta, y la palabra lo dice, aplica para ayer, para hoy y para mañana. El que confiesa su pecado y unos por otros oran, viene la sanidad. Mucha gente le ha fallado a Dios en diferentes cosas, han mutilado su cuerpo con muchas cosas y hoy padecen de muchas enfermedades, pero no quieren confesar sus pecados. Simplemente quieren: Dios, sáname, Dios esto y Dios lo otro. Pero hasta que confiesen sus pecados, vendrá el genuino arrepentimiento, y la oración eficaz del justo salvará al enfermo. Ahí está el secreto, hermano. Usted quiere deshacerse de muchas enfermedades, de pastillas y de un montón de cosas. Confiese. Pero aquí es el asunto, no es con cualquier persona. Dice la palabra: llamen a los ancianos de la iglesia. Llámenlos,
hablen con ellos, tenga confianza en poder hablar con los hombres y las mujeres de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en su situación. No se quede con esa enfermedad, no se quede con ese pecado. Renuncia a eso en este día y permítale al Espíritu Santo de Dios obrar en usted, trayendo salvación y trayendo sanidad. Gloria a Dios. Ahora, lo segundo por lo cual la iglesia debe de interceder es por la liberación, pero no cualquier tipo de liberación, es por la liberación de los justos. Un endemoniado, un impío, eso simplemente uno con el poder del Espíritu Santo reprende y aquello tiene que salir, porque el diablo no tiene autoridad. Pero la liberación de los justos, esta sí requiere de intercesión. Y aquí estoy hablando de las cosas que por la causa de Cristo los justos están padeciendo. Vamos a ir a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículos 4 y 5. Hechos 12, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y habiéndole tomado preso, se está refiriendo al apóstol Pedro y unos que estaban ahí con él también. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Y dice el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo esto: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El apóstol Pedro estaba padeciendo a causa de la justicia y necesitaba liberación. En este caso, una liberación física. Usted puede estar ocupando una liberación física, liberación espiritual, y para eso la iglesia está, para interceder, como lo hicieron con la vida del apóstol Pedro. Y mientras la iglesia oraba, este hecho que les voy a relatar es un hecho continuo. Aquí no hay que pasó un mes, un año. Lo que nos habla Hechos 12 es un hecho que tiene continuidad. Vea lo que dice el verso 7. Quédese con esto: la iglesia oraba y hacía oración por Pedro. Y dice el verso 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron literalmente de las manos a Pedro. Y el relato habla que el ángel lo escoltó. Pasaron puertas, pasaron guardias, y las puertas se iban abriendo al caminar de Pedro. Pero esto no sucedía porque Pedro era el apóstol. Esto no sucedía porque Pedro era el ungido, el llamado de Dios. Esto sucedía porque la iglesia seguía orando e intercedía para que Pedro tuviera libertad. Y el verso 12 nos lo va a enseñar, lo que le hablé: continuidad. Versículo 12: y habiendo considerado esto, Pedro sale de la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que dice: donde muchos, estoy leyendo solo, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Y si usted lee el relato, dice que cuando Pedro llama, escucha la voz de Pedro, la muchachita, y dice: esa es la voz del apóstol, esa es la voz de Pedro, y se asusta porque ella dice: Pedro está en la cárcel. Y eso seguramente, dicen los demás, es un espíritu, debe ser un ángel que nos está hablando. Ella, que la gente estaba asustada, no paraban de orar, pero era el apóstol Pedro, que mientras la iglesia oraba, el ángel descendió. Mientras la iglesia intercedía, Dios operó. Mientras la iglesia no paró de orar, Dios empezó a extender su mano. La iglesia no puede detener la oración a causa de los justos, porque Dios los va a libertar. Dijo su palabra en Mateo 16: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades se caen contra la persecución de todos los justos de Dios. Hubo un proceso continuo. La iglesia no paró de orar.
Mientras la iglesia oraba, el ángel de Dios iba abriendo puertas, iba durmiendo soldados, iba rompiendo cadenas mientras la iglesia oraba. Porque injustamente habían metido a este hombre preso por causa del evangelio. Y las bienaventuranzas lo declaran: dichosos los que por mi causa los persigan y los vituperen. De ellos es el reino de Dios, de ellos alcanzarán misericordia, porque persiguieron igual a los profetas y a los apóstoles antes que a nosotros. Esa es la clave, iglesia. Si usted está pasando por un proceso de opresión, por un proceso difícil en la vida espiritual, es tiempo de que la iglesia, si tiene conocimiento o usted da conocimiento, que doblemos rodillas y empecemos a interceder a causa de la justicia. No es que vamos a orar por Brian Osuna, ¿verdad? Que mató y asesinó allá. No somos mejor que él tampoco. Pero Dios obra en la justicia. Para él, para esos que andan cometiendo pecado, hay otro tipo de intercesión. Pero la liberación por los justos, esta es la que Dios interviene con mano de poder. Él quita y cierra puertas, Él abre mares, Él hace cosas increíbles para que sus hijos caminen. Cuando los justos avanzan, Dios va adelante. Si la iglesia decide avanzar a través del poder de la intercesión, Dios va adelante. Él va abriendo caminos. Amén. Gloria a su nombre. Aquí en la iglesia hay hermanos que hemos orado, que injustamente se les ha acusado, injustamente se les ha llevado hasta tribunales, y somos conscientes de eso. Y ellos pueden dar testimonio, porque inmediatamente cuando nos dimos cuenta de su proceso, de la situación que pasaba, empezamos a orar y a clamar por ellos, y vimos la libertad de Dios. Vimos cómo Dios intervino y puso su mano y sacó a la luz la verdad. Hay gente que pasa procesos judiciales. Hay gente que en el trabajo tiene un compañero quizá diciendo mentiras para que te echen del trabajo. Hay gente que está padeciendo a causa de la verdad, pero a causa de ellos Dios trae libertad por el poder de la intercesión. El poder del clamor de un pueblo que trae delante de Dios la petición de los justos. Nuestros pastores, usted conoce cuántas veces y cuántos procesos han pasado acá, en el cual como iglesia, por causa de la justicia, hemos clamado por ellos, hemos cubierto, hemos hecho vallado y hemos salido adelante como iglesia, cubriéndolos, siendo escuderos para ellos también. Pero ¿qué pasa si la iglesia deja de interceder por ellos y les damos la espalda? Los dejamos a tiendas de lo que Satanás quiere hacer y proponerse para destruir la obra de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo quiero que ustedes oren por todos los santos y por mí, a fin de que con denuedo yo predique el evangelio. El hecho de que en la iglesia y en el templo se predique palabra fresca fin de semana a fin de semana, no es solo responsabilidad del pastor ni del ministro, es responsabilidad de toda la iglesia. El apóstol Pablo dijo: oren por mí, a fin de que con denuedo yo pueda predicar el evangelio de Cristo. Muchas veces no es que no me gusta el mensaje, muchas veces no es que el mensaje no me está llegando, que es que siempre predica lo mismo, que es que siempre habla de lo mismo. Muchas veces soy yo que no estoy orando por el siervo, la sierva de Dios, para que Dios lo siga usando y fluyendo en el Espíritu Santo de Dios. Creemos, pues, porque no estamos aquí arriba parados, no tenemos responsabilidad. Hoy no me toca predicar, hoy puedo llegar a la hora que sea. El que oró tiene que ver cómo se santifica en la casa, el que va a predicar tiene que ver cómo ayuna. Él es el que tiene que hacer. Oren, porque a través de su oración, los que predicamos la palabra, recibimos palabra fresca, recibimos aliento, y con denuedo seguimos predicando. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Toda la iglesia en Cristo se edifica, amén. Lo tercero, por lo cual la iglesia debe de interceder, es por la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe de clamar
en comunión, para que todos seamos llenos por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo está diciéndonos que está intercediendo, está orando ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí viene la intercesión: que sean fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solo yo, con toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de Dios. El apóstol oraba por la iglesia de Éfeso y doblaba, esa era la razón de doblar sus rodillas, para que fueran llenos con el Espíritu Santo de Dios, para que todos fueran invadidos por esa poderosa presencia en su interior y que pudiera habitar Cristo en sus corazones. La iglesia debe de clamar por esto. Usted debe de preocuparse no solo por su vida espiritual, usted debe de preocuparse por la vida espiritual de su hermano. Acérquese a alguien, vele por alguien, gánese a alguien para Cristo y vele por esa alma espiritualmente. Interceda para que sea llena de la presencia de Dios, como usted ha probado de ese don tan maravilloso del Espíritu Santo en su corazón. Debemos de interceder con fervor acerca de esto. Lucas capítulo 11, San Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, verso 9 y 10. Dice la palabra: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Y a qué se está refiriendo esto? ¿A cualquier cosa? Vea lo que dice el verso 13: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cómo debo yo de pedir el Espíritu Santo? Pidan, busquen y llamen, toquen puertas, busquen por todos lados la llenura del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo este pasaje. A que sin cesar, de una manera desesperante, clamemos buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Buscar la llenura del Espíritu Santo no es simplemente una oración cada domingo, no es simplemente una oración cada mañana, es algo que tenemos que hacer desesperadamente, aunque no lo merezcamos. Cuando usted lee Daniel capítulo 9, léase en su casa Daniel capítulo 9 y vea la oración que hace Daniel por el pueblo de Israel ante Dios. Dice la palabra que Daniel empieza a orar por el pueblo de Israel porque había cometido pecado. Empieza a interceder y él, que no había cometido pecado, se viste de ayuno, se vistió de cilicio y empieza a clamar a Dios y le dice a Dios: no, para que salves este pueblo, no porque ellos se lo merezcan, quizá ellos no merecen misericordia, pero yo vengo intercediendo por ellos por amor de ti mismo. Y así lo exclama Daniel: Señor, perdónanos por amor de ti mismo, no por amor a ellos, porque no se lo merecen. Usted y yo quizá no lo merezcamos, pero cuando intercedemos le podemos pedir a Dios: por amor de tu nombre, sánanos, por amor de ti mismo, sálvanos, porque tú eres perfecto, porque fuiste el mejor sacrificio
porque tú eres mi abogado, porque yo no puedo llegar al Padre, pero tú sí, tú puedes llegar como sacrificio perfecto y tener misericordia de mí. Porque cree que aquel ciego le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no merezco, pero yo quiero ser sano, yo quiero recobrar la vista. Ten misericordia de mí. La palabra nos enseña que ante cualquier circunstancia debemos de interceder, debemos de clamar. Dios tenía una voluntad para Nínive, destruirlos, pero vino un arrepentimiento y la voluntad de Dios fue perdonarlos. No detenga su intercesión. Moisés intercedió ante Dios por el pueblo de Israel. Dios dijo: voy a destruirlos, ya no me los aguanto, no me los soporto, me los tengo atravesados, los voy a destruir. Y Moisés dijo: un momento, Señor, no es que yo vaya en contra de la voluntad de Dios, ni que lo voy a mandar, ni que lo voy a imponer, pero yo empiezo a interceder por amor de su misericordia. Moisés le dijo: es tu pueblo, tú los creaste, tú los sacaste de tierra de Egipto, te pertenecen a ti, no a mí. Ten misericordia, no detenga su intercesión. El hecho de que Dios tenga otra voluntad no significa que usted vaya en rebeldía. No importa si al final no pasó lo que usted quería, adore a Dios, cual sea la respuesta de Él, exalte el nombre de Dios, pero no detenga la intercesión. Ese debe de ser el trabajo de la iglesia, por liberación, por sanidad, por llenura del Espíritu Santo. No podemos cambiarnos. Bueno, es que ya Dios no quería eso, entonces no vamos a orar por eso. Mi trabajo es orar. Mi trabajo es orar por ustedes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Número 4. La iglesia debe de interceder por la salvación espiritual de los que aún no han sido salvos. Debemos de interceder por aquellos, clamar por los que todavía no han conocido a Jesucristo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 1. Lo tenemos. Dice su palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo aquí está orando para que Dios traiga salvación a el pueblo de Israel. Ya Dios había acercado la salvación a los gentiles. Ya Dios había traído salvación a los gentiles, pero el pueblo de Israel no quería aceptar a ese Cristo. Y muchos hoy en día no quieren aceptarlo. Así que el apóstol oraba para que Israel también tuviera salvación. Y note cuál era la causa por la cual Israel no podía ser salvo. Y en el verso 5 está, y dice así: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Los israelitas, ellos querían vivir por las obras de la ley. Ellos querían añadirle a la salvación sacrificios, querían añadirle a la salvación obras. Y ellos no podían comprender lo que el apóstol dice en el 19: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ellos decían: no puede ser tan sencillo. Yo nada más creo en Jesús en mi corazón y lo confieso, no puede ser tan fácil. Ellos decían: por la ley de Moisés debemos de vivir. Algo hay que hacer para poder alcanzar la salvación de Dios. Y todavía hoy en día estas cosas siguen sucediendo.
La iglesia le vive diciendo a las personas: venga, acepte a Cristo, reciba a Cristo, que tiene que hacer nada, solamente crea en Él y usted es salvo. Y una vez que están dentro del saco, les empezamos a decir: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, porque entonces no eres salvo. Pongámonos de acuerdo y dejemos de ponerle sacrificios y precios a una salvación tan grande y tan gratuita y tan regalo de Dios, como dice Efesios. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y dejemos de ponerle sacrificios y obras a este precioso regalo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros evangelizamos y evangelizamos mal. La palabra de Dios dice que primero la persona tiene que creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. Cuando alguien verdaderamente es salvo y cree que Jesucristo es el Señor, no tiene necesidad de que yo le ande diciendo qué tiene o qué no tiene que hacer. Dice la palabra en Hebreos: el sumo sacerdote, yo en el nuevo pacto seré para ellos Dios, y yo les enseñaré, y yo hablaré con ellos, y yo los guiaré. Dios mismo empieza a dirigir la vida de aquellas personas que se han entregado a Jesucristo, y empieza a gobernar. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La gente que realmente se entrega a Cristo no tiene necesidad de habladurías. Pero cuando queremos añadirle al asunto: no, la salvación sigue siendo por fe. Y el apóstol les empieza a decir un poco más en el verso 17: ustedes lo que ocupan es fe para creer lo que yo les acabo de decir. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ustedes necesitan creerlo nada más. Por eso el apóstol toca aquella profecía de Isaías y dice: ¿cómo pues van a creer si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Necesitamos gente que predique este evangelio, evangelio de fe, que viene por el oír la palabra de Jesucristo. Enséñele a la gente. Ve, yo estoy seguro de que si usted agarra a alguien en Cristo, lo discipula y le enseña quién es Cristo, esa persona no se aparta. Lea el libro de los Hechos, lea el libro de los Hechos. Cuando llegaban a los apóstoles y le decían: allá creyeron, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y decían los apóstoles: vamos para allá, vamos a que ellos sean llenos, porque ya creyeron. Y cuando predicaban unos en Chipre, dicen que llegaron los apóstoles y le preguntaron: ¿por qué ustedes predican a Cristo? Porque fuimos bautizados en Juan. Y le dicen: no, a ustedes les falta el bautismo de Cristo nada más. Vengan, los bautizamos en Cristo. E inmediatamente eran llenos del Espíritu Santo. La gente necesita creer en este Cristo, y después el mismo Espíritu los va a investir como en Pentecostés, y hablarán con denuedo, predicarán y serán testigos por toda la tierra. Pero es que lo que queremos hoy en día es un evangelismo de que yo te quiero convencer. ¿Usted ve esta familia que está ahí? Son un orgullo para mí. Como dice el apóstol Pablo, yo me glorío en ellos. Son mi corona de gloria. ¿Sabe por qué? Y lo digo para la gloria de Dios, porque esta familia me lo gané para Cristo. ¿Y sabe cómo estoy tan seguro que no se van a apartar de Él? Porque me he dedicado a discipularles, me he dedicado a predicarles la palabra. ¿Sí o no, suegro? Y no solamente eso, antes de que ellos vinieran, mi esposa está ahí de testigo, clamábamos y orábamos por la salvación de ellos, intercedíamos por la salvación de ellos, y hoy están aquí y le pertenecen a Cristo. Y estoy seguro que no se van al mundo, porque mi Cristo los salvó, porque fueron convencidos, impactados por el poder de Dios. Pero hoy en día queremos invitar al vecino: venga, acepte a Cristo, y se fue y lo dejamos allá. Claro, nos jactamos y decimos fue salvo, y después lo vemos pecando y haciendo cosas porque nunca nos entregamos por ellos. Interceda por alguien, disipule a alguien, y se va a dar cuenta del poder de la salvación de Cristo, que la iglesia muy poco experimenta en este tiempo. La salvación viene cuando la gente cree y entiende con su corazón que Jesús es el Señor.
Creemos que porque los traemos a la iglesia ya los ganamos para Cristo. No. Dedique tiempo, dedique dinero, dedique lágrimas, invierta tiempo. Las almas cuestan, a Cristo le costaron la vida. Y yo, como dijo el apóstol Pablo, también me crucifico con Cristo. Dejo lo que antes vivía en el mundo y ahora vivo para Él. Y si vivo, voy a vivir como Cristo también vivió. Primera de Juan, el capítulo 1. Si yo ahora ando con Cristo y vivo como Él vivió también. Y si Cristo se entregó hasta la muerte, yo también lo haré. San Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo que pasa es que vivimos un evangelio muy superficial, muy light. No, estas 4 paredes no convencen a nadie. Lo va a convencer su testimonio. No deje de interceder, no deje de clamar y no deje de llegar, de hablar. Apenas usted tenga la oportunidad de rescatar a alguien de las tinieblas, hágalo. Cristo te va a respaldar. Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Le voy a dar otro testimonio. Usted ve a aquella señora que está allá, que se cortó el pelito. Esa señora me ha costado canas, pero es una hija de Dios también. Y ella sabe que lo que yo estoy diciendo acá lo hablo con propiedad. Lo hablo con propiedad. Ella sabe que cuando me llama yo estoy ahí para ella. Y Dios está muchísimo más, pero porque me interesa su alma. Y hoy puedo ver el crecimiento. Hable con esa mujer y se va a dar cuenta que es una predicadora. Hable con ella para que se dé cuenta que ahora tiene más palabras de las que yo me sé más bien. A veces me da cátedras a mí. Prepárese porque le va a hablar como 2 horas. Pero es porque Dios hizo un cambio en ella increíble. Pasó de ser ese Pedro ratoncito, miedoso, a ser un hombre que ganaba almas, 3,000 con sus mensajes. Es lo que tenemos que hacer, iglesia. Eso es interceder. Cuando yo sé que alguien ocupa auxilio, yo voy a usted alguna vez lo salvaron de algo? A ver si es que me entiende, o es que no me estoy dando a entender con este mensaje. O alguna vez usted vio a alguien herido en la calle y usted no sabía qué hacer. ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted corre a buscar ayuda. Si usted vio un accidente en la calle y solo está usted inmediatamente marca el 911, llama a la ambulancia y si usted es muy preocupado se queda ahí hasta que llegue y lo socorran de verdad y le den la atención que él ocupa. Lo mismo hay que hacer. Eso es interceder por las almas. Yo no abandono hasta que esté seguro que esa persona puede andar por sí sola. Hemos fallado en la intercesión. Hemos fallado en la intercesión. ¿Cuántos hermanos se sienten como yo, volando chapalazos de agua y que nadie los oye? La iglesia no puede estar pasando sola el asunto. La iglesia tiene que clamar junta. Si no, ¿para qué somos cuerpo? Si no, ¿para qué somos cuerpo? Si no me interesa la enfermedad del hermano o de la hermana, no, si Dios no lo quiere sanar, pues que no lo sane. Vea, enférmese usted de algo para ver si usted no va a querer la sanidad. Duélase, iglesia, duélase. Daniel no había cometido pecado y dice la palabra que se dolió, se vistió de cilicio y de ceniza y le decía a Dios: por amor de ti mismo, sálvanos de este exilio babilónico. Es necesario que seamos un poco más empáticos espiritualmente. Y es ahí donde la iglesia va a ser poderosa en Dios. Como dice nuestra pastora muchas veces, en Dios haremos proezas.
En Dios haremos proezas. Póngase de pie. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo en esta mañana. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor. Tu poder está en este lugar y tú vas a hacer cosas impresionantes, Señor. Vas a hacer sanidades en esta mañana. Por amor de ti mismo, Dios, no porque nosotros merezcamos algo, no porque tengamos algo diferente. Por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, por amor a tu sacrificio. Señor, ten misericordia de aquellos que padecen enfermedad. Señor, trae sanidad, trae vigor. Sabe, hay una carga en mi corazón por la vida de mi hermana Marta. Hay una carga en mi corazón y yo sé que yo le pido a Dios por ella en mis oraciones. Espíritu Santo, fortalécela en esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre ella. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, mi hermana. Tú no estás sola. El Espíritu Santo está en este lugar. La iglesia te apoya. La iglesia está contigo. La iglesia te ama. Y oramos por ti. Clamamos a Dios por ti. Y estoy seguro que veremos la gloria de Dios. Y juntos, mi hermana, adoramos a Cristo en esta mañana. Juntos le damos la gloria al Señor en esta mañana. Porque Él es santo, Él es perfecto, Él es bueno, Él es poderoso. Porque Él es Dios. Levanta tus manos y ora a Dios. Intercede en esta mañana por la vida de tu pastora Francela. Padre, enviamos nuestra oración delante de tu trono por la vida de nuestra pastora, Señor. Tú conoces el dolor que hay en su corazón. Y justamente con ella estamos hoy aquí, orando, Dios. Yo sé que ella está orando también, para que tú le des fuerzas, oh Dios, para que tú le des aliento, para que tú fortalezcas su espíritu y le des aliento, Señor, en esta hora. Hay vida en las palabras de Dios. Las palabras de Dios son vida, son vidas. Sus palabras son vida, Señor, para aquel que la recibe, para aquel que la recibe. Recibe vida en esta mañana. Oramos por tu madre, Dios, por doña Luz. Oramos por ella, para que tú le des fuerza, para que tú le des vigor, para que en esta hora, Señor, ella reciba el poder sanador del Espíritu Santo de Dios, para que su fe le sea contada por salvación, para que su fe le sea contada por la salvación de su Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. No cesamos de orar por esta causa, doblamos nuestras rodillas y clamamos por todos aquellos hermanos que están pasando por pruebas, por situaciones de persecución a causa de la justicia, para que por tu palabra, reciban libertad en esta mañana. Haya libertad del Espíritu Santo en tu vida en esta hora. Haya poder fluyendo sobre ti, para que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, para que los que te acusan sean avergonzados, para que los que te señalan sean avergonzados por la palabra de Dios. Porque la verdad del Espíritu Santo es la que gobierna, es la que levanta. Oh, gracias, Señor. Vamos, iglesia, clame a Dios por una llenura del Espíritu Santo, para que tengamos cultos de poder,
para que tengamos movimientos de poder del Espíritu, gente siendo transformada por el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Gente renunciando al pecado, gente renunciando a las malas obras de la carne, gente dejando botado aquello que los separa de Dios por la causa de Jesucristo. Se libre ahora de toda opresión demoníaca, de toda opresión del enemigo. Se libre en esta mañana. Oh, gracias, danos fuerzas. Espíritu Santo, clamamos por fuerzas espirituales. Si te has sentido cansado, si has sentido debilidad espiritual, recibe fuerza en esta mañana del Espíritu de Dios. No te quedas solo, no te quedas solo, no te quedas solo. En esta mañana te levantas, no te quedas solo. La batalla sigue, la lucha en el hogar sigue, la lucha en el matrimonio, en el trabajo sigue. Pero hay noticias, no sigues solo, no sigues solo. El Espíritu Santo está contigo, te da poder para que puedas salir victorioso, victoriosa de esta situación. Oh Señor, hay un poder de Dios tremendo en esta mañana. Tu fe te será contada por justicia. La fe que tienes te será contada por justicia. Gracias, Señor, porque quienes somos, pero a ti te ha placido, papá, darnos de tu amor, de tu sanidad. Y la presencia se mueve en este momento. La presencia se mueve. Hay milagros en redes sociales. Hay milagros de Dios en esta mañana. El quiste desaparece, el tumor desaparece, el cáncer se destruye, la diabetes se destruye, el dolor se va por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Señor. Dios de milagros, Dios de milagros. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Yo no sé usted, pero yo siento un poder de Dios tremendo. Amén. Gloria al Señor por Él, porque por amor de Él mismo no nos suelta. Amén. Esté orando por sus hermanos, por las necesidades de ellos. Esté orando por los siervos de Dios, por los que predican la palabra, por los maestros, para que se sigan levantando maestros en esta iglesia, para que sigan enseñando a los niños, a los adolescentes, para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. Se necesitan. No deje de interceder por sus pastores. Interceda por la pastora Francela. Está pasando por un momento difícil y nosotros somos el cuerpo de Cristo con ella. Amén. Siga orando por ella. Su oración eficaz puede mucho. Amén. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el próximo domingo. El martes los líderes tenemos la capacitación acá también de liderazgo para que usted no se la pierda. Nos vemos. Salude a su hermano y que Dios le bendiga. Del cielo bajaste